Historias o experiencias con amigos imaginarios. Mi prima tenía un amigo imaginario, lo tomamos a la ligera porque a veces es hasta normal, supongo. El punto es que de repente en la casa de mi tía empezaron a pasar cosas raras y se veían cosas feas. Por ejemplo, mi prima decía que mientras se bañaba una niña llena de lodo apareció en el baño y le decía que se fuera de la casa, o mis primos decían que en medio de la noche sentían una respiración pesada al lado de ellos. Quizá alguien no lo crea, pero lo más fuerte es que a mi tía algo con 4 dedos la jaló y tiró de la cama cuando ella estaba sola. Del susto quedó en shock y se salieron de su casa por unos meses. Ahorita creo que ya no pasan cosas tan feas. Le dijimos a mi tía que sí porque no ponían cámaras, o incluso contarlo a alguien como Dross, jajaja, porque es 100% real, pero igual, es como darle más atención a sea lo que sea que haya, o había, ahí. Mi hermanita de 5 años decía que tenía un amigo imaginario llamado Marik. Al principio no le dimos mucha importancia y le pedimos que lo dibujara. Ella hizo un dibujo, pero mi mamá lo botó a la basura porque quedó tirado en el piso. Bueno, cuando le pedimos que lo describiera, dijo que era un niño con la cara arrugada, gris y pelón. En la casa ese tal Marín no hacía nada, hasta que un día mi hermano mayor, David, que tenía 20 años, vio a ese niño escondido debajo de la mesa. Ese niño se le acercó y le dijo que no fuera al monte. En eso, mi hermano tomó a mi hermanita y se la llevó a su casa y en el camino le contó todo a mi mamá. Mi papá dejó a mi hermanita en su casa con su novia embarazada. Yo estaba en el colegio en ese momento. A mi hermano no se le olvidó lo que le dijeron, que no fuera al monte, y justamente ese mismo día él se fue al monte en su moto. Llegó primero a la casa a dejar el carro y cuando iba por el monte tuvo un accidente con un tractor y murió. Después de eso, mi hermanita nunca volvió a hablar de Marik, y cuando le preguntamos dice que no sabe quién es y que se fue. Yo cuando tenía 3 años jugaba y hablaba como si estuviera platicando con alguien estando sola, y mis papás decían que tenía un amigo imaginario, hasta que un día me escucharon decirle abuelito y me preguntaron que cómo se llamaba y yo les di el nombre del que era mi tatarabuelo, señor que nunca conocí porque falleció mucho antes de que yo naciera y nunca nadie me había dicho nada de él. Me preguntaron qué me decía y les contesté, me dice que bonita niña como Mirza cuando estaba chiquita. Los quiero mucho, se refería a mi mamá que también se llama así. A mí nadie me llamaba por ese nombre. Después me enseñaron una foto y sí, les confirmé que era mi abuelito con el que jugaba. Parece estúpido lo que voy a decir, pero es verdad. Hola, tengo 13 años y mi mejor amigo se llama William. Esto ocurrió el año pasado. Mi amigo William y yo en clases bromeábamos y hacíamos chistes, hasta que un día yo estaba enfrente de él y me pegó por atrás, ya sabes, como entre amigos. En eso me dice que quién era, si era William o el Dodo. Yo le digo quién peseta es Dodo. Y me responde mi amigo imaginario. Entonces nos reímos y empezamos a bromear con Dodo. 4 días después me dice que Dodo se quiere ir a quedar a mi casa. Yo le pregunté cómo llevarlo y quedamos en que solo lo dijera en mi mente. Ven, Dodo. Cuando llegué a mi casa, supuestamente ya estaba Dodo. Nada raro pasó hasta que en la noche mi amigo me dice que Dodo se pasaba hurgando la cocina. Eran como las 2 de la mañana y en la cocina se escuchaba como si alguien buscara algo. Me fui donde mis padres y nadie salió hasta la mañana. Al día siguiente, alistándome para ir al colegio como a las 6 a.m., escuché que alguien mencionó mi nombre con una risa y dijo que se iba a ir el jueves, siendo que era martes. Esa misma noche me tocaron la puerta diciendo soy Dodo, déjame entrar. Yo tenía mucho miedo, me hice el dormido y escuché un susurro que decía si le dices algo a William te arrancaré la lengua el jueves, luego otro susurro diciendo que ya se quería ir. El jueves William me preguntó cómo me fue con Dodo y que le contara cuando estuviéramos a solas. Le dije todo y él me dijo que era normal. Yo le pregunté qué era esa criatura y me dijo que amigo. Yo me quedé en WTF y cuando me iba me dijo que ya no me lo volviera a llevar.
Finalmente William se salió de la escuela porque se fue para Ecuador. Mi hija tiene uno, Toby. Ella dice que es un señor de cara blanca sin boca y muy grande, que lo conoció en casa de mi mamá cuando fuimos a visitarla. Yo hablé con mi mamá y ella me dijo que solo lo veía en sueños, pero llegamos a la conclusión de que es el mismo ser. Suele mover cosas en casa de ella y en ocasiones en mi casa. Mi hija dice que no te asustes mami, es Toby. He llegado a ver sombras y ella solo dice hola Toby, viniste a jugar. Mi hija dice que ella lo ve cuando hay peligro en casa o cuando va de visita. Cuando juega con ella le dice que no pongamos velas en la casa ni recemos porque no le gusta, que no le va a hacer daño a mi hija y que si tal vez a alguien que quiera hacernos daño postdata. Mi hija tiene 4 años y desde que comenzó a hablar siempre lo mencionó. Cuando tenía 6 años tenía un amigo imaginario llamado Lázaro. Decía que vivía detrás del espejo del baño y solo salía cuando la casa estaba en silencio. Jugábamos, dibujábamos y por las noches me contaba historias de antes de que el tiempo existiera. Al principio mis papás se reían, pero empezaron a notar cosas raras. Juguetes que cambiaban de lugar, puertas entreabiertas y dibujos que yo no hacía. Una noche mi mamá me escuchó hablar solo y oír una voz susurrando algo que no entendió. Con el tiempo Lázaro me advertía sobre cuartos, objetos y ventanas peligrosas, diciendo, yo te cuido porque antes no pude cuidar al niño que vivía aquí. Un día, revisando fotos viejas, mi abuela encontró una de un niño frente al espejo del baño, con la misma ropa que describía Lázaro. Me contó que había muerto ahí hace muchos años. Esa noche Lázaro se despidió y desapareció frente al espejo. Desde entonces nunca volví a tener amigos imaginarios, pero a veces siento que alguien me sigue cuidando desde el otro lado del espejo. Esta historia es de mi papá, pero la contaré como si él mismo la estuviera contando. Esto pasó hace muchos años y es muy raro. Yo tenía como 8 años, no éramos pobres pero tampoco teníamos dinero. Mi hermana Camila tenía 5 años y no era la menor. Ella empezó a decirle que no entráramos a su cuarto porque su amigo se asustaba. Su cuarto era de madera y la puerta era solo una cortina. Mi mamá y mi padrastro la miraban raro y le preguntaron quién era ese amigo, pero Camila decía que su nombre era un secreto. Con los días empezaron a desaparecer cosas y Camila jugaba sola, como si jugara a las escondidas con alguien. Un día tuvo un accidente y se cayó del 2.º piso. No era muy alto, pero para su edad era grave. Cuando le preguntaron qué pasó, dijo que su amigo la iba a agarrar, pero que el perro empezó a ladrar. Desde entonces, por las noches los 5 perros que teníamos ladraban muy fuerte, pero cuando miraban por la ventana de madera no había nada. Después de 6 días Camila dejó de mencionar a su amigo, cuando antes lo hacía todo el tiempo. Poco después, a mi hermano mayor de 20 años le dispararon a las 2 de la mañana, y ese mismo día Camila dijo que su amigo estaba debajo de él riéndose. Más tarde el pastor empezó a orar por esa cosa y dijo que se había ido, pero que se fue con miedo, y desde entonces no volvió a pasar nada igual. Yo tengo una historia que pasó en 2024. Estábamos jugando PlayStation, tenía la 4, con mi hermanito menor. Teníamos 3 controles y estábamos jugando Super Bomberman. De repente mi hermanito dijo que su amigo Junior quería jugar y se puso insoportable, así que puse el tercer control. En ese momento la consola se encendió sola, apareció un usuario y el tercer jugador empezó a moverse, aunque nadie tocaba los joysticks. Me asusté, pero mi hermanito me dijo que no me asustara y hasta le enseñó a jugar. Para distraerlo le dije que la Play se había descargado, algo que no pasa, y me fui al patio donde estaban los patos para contarle todo a mi mamá. Ella se quedó seria y me dijo que en esa casa había muerto un niño llamado Junior, así que decidió que nos fuéramos rápido porque decía que era un alma.
Antes de irnos, a mi hermanito se le apareció Junior y le dio un carrito de perfume, era un perfume con diseño de carrito, y le dijo que lo guardara. Cuando mi mamá habló con el dueño de la casa, él le contó que ese niño era su hijo fallecido, no diré cómo por respeto, y cuando mi hermano mostró el juguete, el señor dijo que era el que llevaba 2 años buscando. Al final nos fuimos, y mi mamá siempre dice que Junior solo era un alma buena. Historias o experiencias con amigos imaginarios. Mi hermanita pequeña tenía un amigo imaginario llamado Machecol. Ella decía que Machecol era un hombre gigante, pálido, sin brazos y con la cara negra. Contaba que lo conoció cuando fuimos a la casa de una señora, que era bruja y hacía brujería, era un poco amiga de mi mamá. Desde ese día mi hermanita decía que Machecol siempre estaba con ella y que le hablaba. Cuando mi mamá quiso rezar para que se fuera, mi hermanita decía que Machecol no quería que rezáramos, que solo buscaba jugar y que no hacía daño. Lo raro es que el gato de mi hermana mayor siempre reaccionaba extraño cuando mi hermanita decía que estaba jugando con él. Se quedaba mirándolo fijo, con el pelo erizado, y cuando supuestamente Machecol intentaba tocarlo, el gato le hacía GHSS, se asustaba y salía corriendo. Mi hermanita incluso decía que Machecol le decía que el gato le tenía miedo. Un día volvimos a ir a la casa de esa señora y mi hermanita dijo que Machecol se quedó ahí, triste, como si no pudiera regresar con nosotros. Hasta hoy no sabemos si realmente era algo relacionado con esa bruja o solo coincidencias, pero todo eso pasó hace 2 años y sigue siendo muy extraño. Cuando era niño tuve lo que todos creían que era un amigo imaginario, pero con el tiempo me di cuenta de que no era tan imaginario. Se llamaba John y siempre estaba conmigo en mi habitación, jugábamos y a veces movía mis juguetes o abría y cerraba puertas incluso cuando yo no se lo pedía. Yo dormía frente a una ventana grande y oscura, y muchas noches sentía que Johnny se quedaba ahí mirando afuera. Conforme fui creciendo empecé a verlo cada vez menos, hasta que un día dejamos esa casa y nos mudamos. Poco después nos avisaron que la casa se había incendiado por completo. Días más tarde, un familiar fue a ver cómo había quedado todo y tomó una foto de la casa quemada, y en esa imagen se veía claramente una figura parada en el porche, observando el incendio. Era Johnny. Nunca supe qué era realmente ni por qué se quedó ahí hasta el final, pero esa imagen me marcó para siempre. Tengo 2 hijos pequeños, uno de 7 años y otro de 5. Esto pasó hace 2 años. Yo vivía solo con mis hijos porque en 2023 mi esposa estaba en USA, aunque ahora ya vive conmigo. Una noche estábamos cenando muy tarde, como a las 11, y mi hijo mayor decía que quería que entrara su amigo. No se quería ir a dormir y para no castigarlo, le abrí la puerta y le dije que entrara, pensando que solo era un juego. Después me fui a dormir. De repente escuché un grito fuerte, fui a ver y no había nada. Desde esa noche empezaron a pasar cosas raras durante 5 días. Se escuchaban ruidos, la radio se prendía sola, la tele se encendía y varias veces vi a una mujer con vestido blanco aparecer frente a mí gritando. Desesperado, se me ocurrió decirle a mi hijo mayor que dibujara a su amigo, y mientras lo hacía le pregunté al menor por qué tenía miedo, y me dijo que el amigo de su hermano era muy feo. Cuando terminó el dibujo, era exactamente la mujer de vestido blanco que yo veía. Al día siguiente, ya de madrugada, mi hijo mayor decía que se quería ir con su amigo. Al principio le dije que no, pero ya cansado le dije que abriera la puerta para que su supuesto amigo se fuera. En el momento en que se iba, sentí un escalofrío horrible y vi a la mujer de vestido blanco aparecer otra vez, como corriendo, soltando una risa que todavía hoy no puedo olvidar. Cuando tenía 7 años apareció un amigo imaginario que llamé Silva. Nadie más lo podía ver, pero yo juraba que estaba conmigo cada día. Silva siempre se mostraba cerca de nuestro gato, como si lo siguiera a todos lados. Mi gato, que era muy tranquilo, de repente empezó a actuar raro.
Cuando Silva estaba cerca, el gato se erizaba, miraba fijo a un rincón vacío y salía corriendo sin razón. El gato se escondió debajo de la cama, gruñendo al aire, como si viera algo que nadie más podía ver. Con el tiempo Silva empezó a desaparecer. Primero se fue por días, luego por semanas, y finalmente por meses. El gato siempre sabía cuando Silva estaba ahí. Se detenía, se quedaba mirando el espacio vacío y emitía un sonido bajo que jamás había hecho antes. Un día Silva se fue para siempre. Yo lo llamé y llamé, pero nunca volvió. El último recuerdo que tengo de él es el sonido del gato mirándolo desaparecer en la penumbra, como si algo se lo hubiera llevado. Desde entonces, cada vez que el gato mira un rincón sin explicación, siento que Silva puede estar cerca, no como un amigo imaginario, sino como algo que dejó una presencia detrás que todavía acecha, invisible. Mi hijo tenía 5 años cuando empezó a hablar de su amigo. Decía que se llamaba Lucas y que vivía en el pasillo, donde no llegaba bien la luz. Al principio no me preocupé, pensé que era normal. Pero Lucas tenía reglas. Mi hijo decía que no podía cerrar la puerta de su cuarto porque a Lucas no le gustaba y que no encendiera la luz de noche. Una madrugada me desperté y vi a mi hijo sentado en la cama, mirando fijamente a la esquina del cuarto. Le pregunté con quién hablaba y me dijo tranquilo, con Lucas. Desde ese día empezaron a pasar cosas raras, juguetes que aparecían en lugares distintos y ruidos en el pasillo cuando todos dormíamos. Una noche le pedí que lo dibujara y el dibujo me heló la sangre. No era un niño, era algo alto, sin ojos, parado justo frente a su cama. Cuando le dije que Lucas no existía, mi hijo me miró serio y respondió: "Sí existe, mamá, solo que ya no quiere que lo veas". Esa misma noche dejamos la casa y nunca volvimos. O fue un buen de lo que era amigo de mi prima pequeña o era un demonio, nunca lo supimos. Mi prima estaba muy pequeña cuando empezó a hablar del pequeño, decía que vivía detrás del ropero y que solo salía cuando nadie más miraba. Según ella no era invisible, era bajito, con la piel oscura y ojos brillantes, y siempre se reía. Al inicio pensamos que era imaginación, hasta que empezó a pedirle comida y mi tía encontraba migajas debajo de la cama. Por las noches se escuchaban pasos pequeños corriendo por el pasillo y risas bajitas. Un día mi prima amaneció con rasguños en las piernas y dijo que fue su amigo porque no quiso jugar. El perro de la casa no entraba al cuarto, se quedaba gruñendo en la puerta. Cuando un familiar empezó a rezar, mi prima gritó llorando que no lo hicieran porque él se iba a enojar. Esa misma noche se escuchó un golpe fuerte en el ropero y luego silencio total, como si algo se hubiera ido corriendo. Días después nos mudamos. Hoy, cuando le preguntamos por ese amigo, dice que no se acuerda de nada, y lo más raro es que para la edad que tenía debería recordarlo, pero no recuerda ni su nombre. Cuando mi hijo tenía 8 años, empezó a hablar de un niño que veía en su escuela. Decía que era uno de sus compañeros, que siempre aparecía solo y que nadie más parecía notarlo. Lo extraño es que mi hijo decía que ese niño llevaba el uniforme de la escuela y que siempre estaba en el mismo lugar, cerca del patio, mirando hacia los salones vacíos. Con el tiempo me contó que el niño se llamaba Alejo y que según la maestra había fallecido en la escuela años atrás, un accidente que nadie olvidaba. Lo más aterrador empezó cuando mi hijo dijo que Alejo aparecía a las 4 de la mañana, incluso cuando él no estaba en la escuela, y que lo veía caminando por los pasillos, golpeando suavemente las puertas y dejando un frío intenso a su paso. Una noche me levanté temprano y escuché pasos en el piso de arriba, aunque la casa estaba vacía, y un susurro que decía su nombre. Desde entonces, cada vez que hablamos de la escuela, mi hijo se queda serio y me dice que Alejo todavía lo sigue esperando, como si quisiera jugar, pero nadie más puede verlo. Mi hermanito dice que tiene un amigo imaginario llamado Burbuja, pero yo lo vi y no era imaginario, era un tipo raro con sombrero que siempre robaba mis galletas.
Ayer le pregunté qué hacía y me dijo solo vigilo que no te comas todas, y lo juro, estaba ahí parado mirando XD. Cada vez que saco galletas, Burbuja aparece y me hace ojitos, como diciendo tus galletas son mías. Pero mi mamá le partió un palo, y salió corriendo ya que no era un espíritu. Bueno, patus, espero que hayan disfrutado este video sobre amigos imaginarios. Si les gustó, denle like, y si no, pues también denle like. Pronto traeré secciones diferentes con más historias. Bueno, eso es todo por ahora, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¿Está bien ahora?